Entonces voy a grabar y voy a compartir pantalla. Ok, entonces acá pueden ver Wikipedia. Y más que nada es para uno responder también el motivo de la clase y también responder una de las preguntas de la guía. Y es seguir también el comentario que dijo la profesora Magdalena en la clase de consultas. Y es que el modelo de Hodgkin-Huxley tiene esta forma, es un sistema de ecuaciones diferenciales acopladas y tiene una propiedad que no es, y es imposible resolverlo analíticamente porque tenemos ecuaciones diferenciales que están mezcladas, tenemos que n y m acá son de por sí están resueltas por ecuaciones diferenciales, pero acá dentro de la ecuación principal están elevadas a la cuarta y a la tercera potencia. Entonces, básicamente es imposible encontrar una solución analítica a este tipo de sistemas. ¿A qué me refiero con una solución analítica? Uno no puede resolver este sistema de ecuaciones de manera que uno encuentre una ecuación que modele y entregue información de todas las variables del sistema, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en estos casos? Y también obviamente esto conlleva a la importancia o el motivo de la clase, y es que existen métodos matemáticos que se llaman métodos numéricos, uno de ellos es el método de Euler, existen muchos, que permiten obtener aproximaciones numéricas a estas ecuaciones que ustedes están viendo en la pantalla. ¿Ya? Y obviamente estos métodos numéricos conllevan un montón de cálculo y es prácticamente imposible resolverlo en un papel y una hoja. Entonces, ahí radica la importancia de las simulaciones computacionales o el uso de herramientas computacionales que permitan utilizar estos métodos numéricos para resolver a fuerza bruta este... ¿Aló? Creo que se fue la voz. ¿Te me escucha? Ahí volvió, ahí volvió. Ya, súper. Y ahí se escucha. Entonces, el motivo, como les comentaba, es que uno utiliza estas herramientas computacionales para a fuerza bruta computar una aproximación numérica de la resolución de estas ecuaciones de acá, ¿ya? Y existen un montón de simuladores, ustedes han visto varios durante las clases de las exploraciones computacionales y el que se ve en esta clase en específico es Neuron, que tiene la ventaja de que es gratis y es relativamente sencillo de ocupar, ¿ya? Está desarrollado por gente de la Universidad de Yale y se ve algo así, es bastante rudimentario, pero lo importante es que funcione. Y podemos hacer simulaciones bien complicadas dentro de este programa, pero obviamente vamos a abstraerlo a un modelo bien sencillo para que podamos aplicar los conceptos que ustedes han ido viendo del modelo de Hodgkin-Huxley y de la teoría del cable en las clases anteriores a la clase que tuvieron el 11 de abril. Entonces, acá esencialmente tenemos el modelo de un axón de Hibia, que es esta línea de acá, que tiene ciertas propiedades geométricas de largo, diámetro y ciertas propiedades biofísicas de resistencia de membrana, capacitancia, algunas conductancias pasivas y también conductancias activas. Eh, y esencialmente es para mostrarle que ustedes pueden modelar un axón y meterle propiedades geométricas, tanto de su geometría, de su largo, de su área, como también de sus canales. ¿Ok? Y aquí ya, con todo esto ya podemos empezar a jugar. Entonces vamos a ir viendo una por una las simulaciones que vimos ese día en clase para ir también respondiendo todas las dudas que aparecen en la guía. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer, si se fijan, acá tenemos una simulación y vamos a inyectarle corriente, un pulso de corriente en uno de los extremos de la nube. Y vamos a ver lo que pasa. Entonces, si se fijan, acá, perdón, voy a minimizar esto, eh, inyectamos un pulso de corriente en el extremo izquierdo de la neurona y tenemos eh, una despolarización que no llega al umbral, entonces no se desencadena un proceso activo donde se abren eh, todos los canales de sodio y se produce un potencial de acción, sino que al terminar el pulso de corriente vuelve a decaer al valor de reposo. Y ahí esto es lo que se conoce como un pulso subumbral. Ahora, yo puedo aumentar la amplitud de este pulso para generar una respuesta supraumbral, y en este caso sí, la corriente inyectada va a ser suficiente como para que sobrepasemos el valor umbral y eh,
sobrepasemos el valor umbral y se desencadene toda esta apertura de canales de sodio, seguida obviamente de la activación de canales de potasio. Acá pueden ver la forma del potencial de acción, acá el pulso de corriente que le inyectamos, y acá pueden ver en rojo las corrientes de sodio y en azul las corrientes de potasio. Esa es la primera aproximación que ustedes pueden ver. Y ahora vamos a complicarlo un poco más. Y aquí tenemos el potencial de acción registrado en distintos puntos del axón. ¿Ya? En negro es en el lugar donde realizamos la estimulación. Si se fijan, coincide exactamente en el tiempo, o sea, realizamos el pulso de corriente y se genera el potencial de acción. Y en rosa y acá como en café tenemos el mismo potencial de acción, pero medido en distintos puntos del axón. ¿Ya? En rosa tenemos en la mitad del axón y en café tenemos en el otro extremo del axón. Entonces existe cierto delay temporal que está asociado obviamente a que el potencial de acción se propaga. Entonces ya con esta simulación podemos empezar a jugar y ver cómo distintas propiedades, ya sea biofísicas, de la geometría y también de la temperatura, afectan a la propagación del potencial de acción. ¿Ok? Entonces, eh, ok, vamos a ir con el primer punto importante, que es el efecto de la temperatura. ¿Ya? Resulta que la acción de Hivia, que es el que estamos modelando acá y en el que se realizaron los experimentos clásicos de Hodgkin-Huxley, obviamente es un animal del mar y vive y funciona a una temperatura mucho menor que nosotros, que funcionamos a 37 grados Celsius, y por ejemplo las aves funcionan sobre 40 grados Celsius. Entonces, los experimentos en el axón de Hivia y esta simulación se encuentran ajustadas a una temperatura, no sé si se ve muy bien, pero son 6,3 grados Celsius, que es bien frío. ¿Ya? Entonces, una de las preguntas de la guía y también uno de los conceptos importantes que se vieron en la clase era cómo afecta la temperatura a el perfil temporal, es decir, la forma del potencial de acción y a la velocidad de propagación. Y no me voy a detener mucho en las explicaciones porque va a ser una sesión corta, pero fíjense qué ocurre cuando yo empiezo a subir la temperatura. Vamos a subirlo a 15 grados y los potenciales de acción se vuelven mucho más cortos. Y esto es interesante y también explica también o es importante vincularlo con la importancia de las simulaciones computacionales, porque esta propiedad el hecho de que los potenciales de acción se acorten con la temperatura, al aumentar la temperatura, es algo que uno no puede derivar directamente del modelo Hodgkin-Huxley resolviendo las ecuaciones. Entonces son cosas que se obtienen de aplicar este tipo de simulación. ¿Ya? Entonces ahí también obviamente otros factores de por qué son importantes este tipo de herramientas. Entonces, noten qué va a pasar cuando aumenta a 20 grados Celsius, ya con los parámetros que tenía ajustado biofísicos para 6,3 grados Celsius, a 20 grados Celsius ya ni siquiera genero potenciales de acción. Tengo que aumentar el pulso de corriente, aumentarlo de amplitud, y ahí sí se genera. Pero se va notando que se va acortando la forma del potencial de acción y se va haciendo todo un poco como más rápido todo. Ok, el por qué ocurre esto es, ustedes probablemente quizás están tratando de relacionarlo quizás con la ecuación de Nernst, de que la temperatura está metida ahí, el factor temperatura, pero realmente la razón fundamental de esto es porque eh, las proteínas de canal, los canales iónicos, canales de sodio, potasio, son en realidad proteínas que tienen una determinada actividad enzimática, ¿ya? Y esa actividad enzimática se ve afectada, me imagino que ustedes lo saben de cursos anteriores, por cosas como el pH, o cosas como la temperatura. Y lo que realmente está ocurriendo acá, y es el principal factor que está afectando el fenómeno que estamos viendo, es que al aumentar la temperatura, estas proteínas se hacen menos eficientes, ¿ya? Y es decir, se vuelven obviamente, hacen que el paso de iones sea menos eficiente y en lo que está ocurriendo a nivel de esa estructura es que se abren y se cierran mucho más rápido. De hecho, fíjense acá abajo, eh, perdón, las corrientes ya de sodio y de potasio, fíjense a 6,3 grados la amplitud que tienen y al aumentar la temperatura a 20 grados se hacen mucho más cortas. Entonces, ese es el efecto eh, primordial o el efecto principal que me está explicando a mí por qué los potenciales de acción se hacen más cortos. ¿Ya? Y es que las proteínas tienen cierta actividad enzimática que está regulada por el pH y por la temperatura y al movernos a temperaturas más altas, las proteínas se hacen menos eficientes. Entonces la forma del potencial de acción cambia porque todo el paso de iones también se vuelve menos eficiente. Ok, era el punto número uno y también les ayuda a responder una de las preguntas de la guía. Luego,
podemos ver otras cosas. Podemos cambiar parámetros biofísicos, como por ejemplo la capacitancia de membrana, y ver qué ocurre con la velocidad de propagación del potencial de acción. Ya vamos a volver a la condición clásica de 6,3 grados Celsius para que la simulación corra bien, porque está pensada para la acción de la jibia. Y tenemos una capacitancia clásica que ustedes lo habrán visto, que es el valor de un microfaradio por centímetro cuadrado. eh, y vamos a ir cambiando este valor y vamos viendo qué ocurre, ¿ya? Entonces vamos a bajarlo, por ejemplo, de 1, que es el valor clásico que ustedes conocen, el valor teórico, a 0,8, y van viendo que la velocidad se va alterando, ¿ya? Vamos a cambiar también la amplitud. Ya, ok, ahí está. Entonces, vamos a cambiar, estaba de 1, lo bajamos a 0,8, ahora lo vamos a bajar a 0,4, y van viendo cómo en los tres potenciales de acción que vemos en este gráfico se van acortando, ¿ya? Entonces, esto ustedes lo pueden relacionar a que el potencial de acción se está propagando más rápido desde el extremo donde yo le inyecté corriente a la mitad del axón al otro extremo. Alguien que quiera entrar. Ya. Entonces, podemos ver cómo la capacitancia de membrana afecta la velocidad de propagación del potencial de acción. A menor capacitancia de membrana es más rápido. Se propaga de un extremo al otro mucho más rápido. Es otra cosa que se puede simular. Y ya la explicación, como les dije, ustedes la pueden derivar de las propias ecuaciones que han visto con la profesora Magdalena. Ya no hace falta explicarla mucho acá porque va a ser una reunión corta. Otra de las cosas que vamos a volver al valor como teórico de la capacitancia de membrana, volvamos a 1, ¿ya? A un microfaradio por centímetro cuadrado. Y otra cosa que vimos en esa clase era el efecto del diámetro del axón. ¿Ya? Entonces vamos a ir a la pestaña de geometría y vamos a ir alterando el diámetro del axón y vamos a ir viendo cómo afecta eso a la velocidad de propagación de la membrana. Que ustedes lo pueden derivar también, por ejemplo, de la constante de espacio. De hecho, si ustedes desarrollan la expresión de la constante de espacio, van a llegar al resultado de que la velocidad de propagación del potencial de acción es proporcional a la raíz del radio de este. O sea, que en base al desarrollo de esa ecuación uno puede intuir que a medida que el radio sea más grande, mi velocidad de propagación va a ser más rápida. Vamos a ver si eso se cumple. Entonces tenemos un axón bastante grande, ya, un bastante ancho de 100 micras y vamos a aumentarlo a 200. Ya, vamos a duplicar su diámetro. ¿Ok? Entonces déjenme revisar. Ya. Y vamos a subir también el pulso de corriente porque eh, para generar la misma variación de potencial en acciones que son más anchos, por la ley de Ohm necesitamos más corriente, ¿ya? Porque el aumento en el diámetro disminuye la resistencia de membrana. Entonces, ok, ¿qué pasó acá? Vamos que se hizo un poco más rápido. Vamos a volver a las condiciones iniciales. Ya, ese es con un radio de 200 micrones. Vamos a volver a 100 micrones. Se hizo bastante más rápido, ¿ya? Y de hecho, ahora si bajamos a 50 micrones, mm, se van separando más. ¿Se dan cuenta? Entonces, a mayor radio o mayor diámetro, eh, mayor es la velocidad de propagación del potencial de acción. Y eso es, como les comenté en la clase de dudas, eh, uno al ver la constante de espacio se da cuenta de que la velocidad de propagación, que obviamente está estrechamente relacionada a la constante de espacio, es proporcional a dos cosas, a la resistencia de membrana y al radio del axón. Con esta simulación ya logramos comprobar el tema del radio. Vemos que efectivamente a mayor radio, eh, la velocidad de propagación es más rápida. Y esto es importante porque, como les comenté en esa clase, es una de las estrategias evolutivas que desarrollaron los animales eh, para aumentar la velocidad de propagación de potenciales de acción. Ya eh, es importante porque fíjense que para aumentar la velocidad de propagación del potencial de acción podemos o aumentar la resistencia de membrana o aumentar el radio. Entonces es curioso porque tenemos ahí dos tipos de estrategias. Tenemos el aumento de la resistencia de membrana mediante cosas como la vaina de mielina. La vaina de mielina es una capa lipídica que cubre el axón. Y como el lípido no es conductor, aumenta la resistencia de membrana en ese segmento, haciendo que la velocidad de propagación en ese segmento sea mucho más rápida. En animales que no tienen vaina de mielina, la respuesta evolutiva a no tener vaina de mielina es tener precisamente axones grandes, axones anchos, ¿ya? Porque es otra manera de aumentar la velocidad de propagación del potencial de acción.
Y ahí obviamente tenemos otro punto importante de la guía que era el efecto del diámetro axonal en la velocidad de propagación. Podemos ver que la velocidad de propagación crece con la raíz del radio. Ya, entonces esas son las más o menos las preguntas de la guía respecto a cómo distintos parámetros biofísicos y geométricos afectan la velocidad de propagación del potencial. Entonces ahora vamos a ver otros conceptos importantes. Uno de ellos es el periodo refractario y otro es el efecto facilitador de pulso hiperpolarizante, que es algo que derriba un poco quizá el concepto de inhibitorio excitatorio y lo vamos a ver con detalle. ¿Ya? Primero veamos el periodo refractario. Ok, vamos a volver a los valores clásicos, vamos a volver a 100 micrones de diámetro y ahí tenemos el potencial de acción. Súper. Ya, entonces yo estoy inyectando en el extremo izquierdo del axón un pulso de, aquí tienen las características, pero en realidad son 150 nanoamperes de amplitud. ¿Ya? Ahora, vamos a inyectar el mismo pulso, ¿ya? Eh, pero unos segundos más tarde. Vamos a ver qué pasa. Es un pulso idéntico, también son 150 nanoamperes, pero fíjense que no se produjo nada, ningún potencial de acción. Voy a aumentar el tiempo de simulación para que se pueda ver, ¿ya? Y ahora me acabo de dar cuenta, pero bueno, ahí está. Entonces, tengo dos pulsos que son idénticos. Los dos tienen la misma amplitud y la misma duración, 150 nanoamperes y 2 milisegundos. Fíjense que el primero es capaz de provocar un potencial de acción, pero el segundo no lo hace. ¿Cuál es la respuesta a esto? Bueno, la respuesta a esto esencialmente se encuentra dada por la inactivación de canales de sodio. Ya este potencial de acción gatilló una apertura masiva de canales de sodio que ahora en este punto se encuentran inactivados. Entonces, cuando yo aplico el segundo pulso, los canales de sodio no se encuentran listos para generar un nuevo potencial de acción. Y ahora fíjense qué pasa cuando yo voy corriendo el segundo pulso de corriente a un poco más tarde. ¿Ya? Entonces lo vamos a subir a 15 milisegundos. Se va haciendo un poquito más grande la respuesta a 20 milisegundos. Ya está a punto de generar un potencial de acción. Y subamos a 25. Y ya podemos ver que 25 milisegundos más adelante, este mismo pulso de 150 nanoamperes y de 2 milisegundos de duración ya vuelve a ser capaz de generar un potencial de acción. Entonces, este tiempo entre el primer y el segundo potencial de acción es lo que se conoce como el periodo refractario de la neurona. Y es, ¿alguien quiere entrar? Y es el periodo que se demoran los canales de sodio en salir de esa inactivación y estar listos para generar un nuevo potencial de acción. ¿Ya? Y este es un concepto importante y como podemos ver también lo podemos simular y estudiar y de hecho podríamos ver también qué parámetros afectan al periodo refractario. ¿Ya? Y de hecho no se los voy a mostrar ahora, o quizás sí, podemos verlo. Vamos a subir la simulación a 20 grados Celsius. Ya, entonces tenemos un potencial de acción acá. Perdón. ¿Está? Ok, entonces ahora estamos en 20 grados Celsius. Tenemos que este pulso de acá de corriente genera un potencial de acción y claramente este pulso unos milisegundos más tarde, que es idéntico al primero, no lo genera por el tema del periodo refractario y la inactivación de canales de sodio. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Se fijan que al aumentar la temperatura, ahora el periodo refractario también disminuyó. Ya con 6,3 grados Celsius tuvimos que esperar considerablemente más tiempo como para que los canales de sodio estuviesen listos para generar un nuevo potencial de acción. Entonces, de acá podemos derivar también que el periodo refractario también depende de la temperatura y en general se hace más corto a temperaturas más altas. Esto también se puede explicar por la misma razón y es que los canales de sodio, el aumento de la temperatura provoca que los canales de sodio y de potasio se abren y cierren más rápido, pero en el caso de los canales de sodio también hace que se inactiven más rápido y que salgan de su inactivación más rápido. O sea, en general, el aumento de la temperatura está aumentando la cinética de la proteína en todos sus estados conformacionales. Entonces, el canal de sodio a altas temperaturas se va a abrir, se va a cerrar, se va a inactivar y va a salir de su inactivación mucho más rápido a 20 grados Celsius que a 6,3 grados Celsius. Y esa es también una explicación importante. Y esas son también cosas que se pueden simular con esta aplicación. Súper, entonces ya
¿qué hemos visto hasta ahora? Vimos el potencial de acción, su velocidad de propagación, los efectos de la temperatura en la forma y la propagación, los efectos de la capacitancia de membrana, los efectos del diámetro del axón. Y ahora vimos este concepto de periodo refractario y vimos que también el periodo refractario puede verse afectado con la temperatura. Súper. Y vamos a mostrar la última simulación, ¿eh? Ya. Ahora vamos a ver el efecto facilitador de un pulso hiperpolarizante. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Fíjense. Vamos a parar nuestra simulación. Ok. Entonces volvimos a las condiciones iniciales. Volvimos a 6.3 grados Celsius. Ya. Yo tengo acá un pulso que es de 150 nanoamperes y genera un potencial de acción. Súper. Vamos a bajar la amplitud y vemos que ahora este pulso de corriente ya no es capaz de generar un potencial de acción porque no llega al umbral. Ya este pulso de acá tiene una amplitud de 140 nanoamperes. Ok. Y ahora lo que voy a hacer, fíjense esto, a los 15 milisegundos, fíjense acá lo que estoy haciendo. Estoy ahora inyectando un pulso de corriente negativa hiperpolarizante que en el lenguaje que ustedes podrían un poco menos como eh, preciso, este sería un pulso inhibitorio, ¿ya? Pero fíjense qué va a pasar cuando yo posterior a este impulso, este pulso de corriente hiperpolarizante inhibitorio, aplique el mismo estímulo que aplica acá, que no genera un potencial de acción. Veamos qué pasa. Ya, ok. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos un pulso de 140 nanoamperes de 2 milisegundos de duración despolarizante que no genera un potencial de acción. Pero este mismo pulso genera un potencial de acción cuando yo milisegundos antes aplico un pulso hiperpolarizante que debería ser inhibitorio. ¿Cuál es la razón de este fenómeno? No voy a preguntarlo porque tenemos poquito tiempo, pero la razón de este fenómeno es, de nuevo, la inactivación de los canales de sodio. ¿Ya? Y esto me indica muchas cosas. El micrófono no, creo que ahora me escucho. Ya. Ahora volví. Sí, gracias. Ok, vamos a retomar la idea. Entonces, como les comentaba, este fenómeno que vimos acá es nuevamente por los canales de sodio y su propiedad de inactivación. ¿Ya? Básicamente lo que ocurre es que en el estado basal, a -60, el potencial de reposo de la neurona, existe una fracción de canales de sodio que se encuentran inactivados en el reposo. Y eso es interesante. Y al aplicar un pulso hiperpolarizante, yo estoy quitando de su inactivación esos canales que están inactivados en el reposo. Y como quité de su inactivación a esos canales, cuando yo aplique un pulso que antes era subumbral, ahora va a ser supraumbral porque van a haber más canales disponibles de sodio para que se genere el potencial de acción. ¿Ok? Eh, si no quedó claro, me lo pueden decir, pero esencialmente es eso. ¿Ya? En el estado de reposo, a los -60 milivolts, existen canales de sodio que están inactivados, porque están activos. O sea, al potencial de reposo existe esta dinámica de que hay canales de sodio que se están activando y se están inactivando. Entonces yo al aplicar un pulso hiperpolarizante, estoy quitando esa inactivación y dejando que esos canales de sodio ahora estén disponibles en el potencial de reposo, de manera que estímulos que antes eran subumbrales, ahora sí van a ser capaces de generar un potencial de acción. Y eso es también una propiedad súper importante y deja también a pensar de qué realmente es inhibitorio y qué es excitatorio. Porque acá estamos viendo que este pulso, que canónicamente debería ser inhibitorio, resulta que está aumentando la excitabilidad de la neurona los milisegundos más tarde a la ocurrencia de este pulso hiperpolarizante. O sea, realmente este pulso hiperpolarizante no es realmente inhibitorio. ¿Ya? Entonces eso es importante. Siempre van a ver que al final el concepto de inhibitorio excitatorio no es del todo preciso y van a ver que incluso neurotransmisores que son inhibitorios en ciertas condiciones, bajo otras condiciones son excitatorios. Y depende mucho también de las propiedades de los receptores, etcétera. ¿Ya? Y de hecho, como pueden ver acá, esto también ocurre de manera fisiológica. O sea, estamos viendo que cuando la neurona se hiperpolariza, entra en un estado donde cuando se recupere esta hiperpolarización, ahora van a ver un periodo de tiempo en donde va a ser más excitable de lo normal.
¿ya? Entonces existe un balance un poco más complejo de solamente decir que ciertas cosas son inhibitorias y ciertas cosas son excitatorias. Pero ha quedado claro. Y esas son todas las simulaciones que mostramos en Neuro en ese día. Creo que ya llevamos casi 30 minutos de clase, que es lo que esperaba. Eh, y aquí podemos ver en general cosas que ustedes ya más o menos intuyen o sabían de las clases de la profesora Magdalena. En realidad era una clase demostrativa para mostrarle cómo estas herramientas computacionales permiten, eh, permiten simular y comprobar todas las relaciones que ustedes han visto en las clases anteriores, ¿ya? Y también algunas propiedades más importantes que a lo mejor no habían visto, como esta cosa del periodo refractario, como cosas como este ejemplo que les acabo de mostrar, o efectos de la temperatura. Ok. Y finalmente, en la clase del 11 de abril, lo que les mostramos era otro simulador que escribí. Ya, mejor se los voy a. Ya, es un simulador que, fíjense, en realidad acá era para mostrarles una idea nomás. Esto no es tan importante porque la clase de sinapsis no entra en la primera prueba, pero fíjense que aquí tenemos modelado una red neuronal donde tenemos una neurona postsináptica que está conectada a 325 neuronas excitatorias y 500 neuronas inhibitorias. Cada una dispara y tiene una determinada probabilidad de disparo. Y hago notar que el concepto excitatoria e inhibitoria acaba entre comillas porque ya vimos que no es del todo preciso, ¿ya? Pero ayuda a entender un poco la idea. La pregunta o lo importante que quería mostrar el profesor Letelier con esta simulación era que cómo ustedes veían el hecho de si claro, tenemos una neurona postsináptica y le hicimos la pregunta de si cuando una neurona presináptica que está conectada a la neurona postsináptica genera un potencial de acción, si eso necesariamente genera un potencial de acción en la neurona postsináptica. Y eso en realidad es una idea que no es correcta, ¿ya? Y van a ver que realmente tiene que existir una coordinación espaciotemporal súper grande entre las neuronas presinápticas para que se genere un potencial de acción en la neurona postsináptica. Entonces acá lo que tenemos, fíjense, tenemos entonces esta neurona postsináptica que está conectada a 325 neuronas excitatorias, entre comillas, y 500 neuronas inhibitorias. Y cada una tiene su probabilidad de disparo, generan estos movimientos de corriente, y fíjense que todas estas neuronas, que son en total 825, terminan haciendo que, o provocando que en la neurona postsináptica se generen cero potenciales de acción, ninguno. Y estamos en una red neuronal con 825 neuronas involucradas. Y hago notar que una neurona en promedio está conectada con otras 10.000 neuronas en el sistema nervioso, al menos en humanos. Y acá lo que hicimos fue modelar que la probabilidad de disparo de las neuronas excitatorias aumentara y disminuyera con el tiempo. Lo mismo con las neuronas inhibitorias, ¿ya? Y en estos casos existe una correlación donde todas las neuronas excitatorias tienen que aumentar su probabilidad de ocurrencia en una ventana de tiempo, en este caso, en estos son 150 milisegundos, y tiene que haber una interacción súper compleja entre las neuronas que son excitatorias, entre comillas, e inhibitorias, entre comillas, para que la neurona postsináptica pueda gatillar un potencial de acción. Como les dije, esta simulación no es tan importante que la sepan ni que entiendan el contexto, porque las clases de sinapsis no van a entrar en la prueba, pero es para mostrarle, uno, otros simuladores que se pueden escribir, que no existe solo Neuron, y también esta idea fundamental de que las sinapsis son bien complejas en el sentido de que no un disparo en la neurona presináptica no necesariamente es equivalente a un disparo en la neurona postsináptica. Tiene que haber una conversación súper correlacionada o súper precisa, tanto temporal como espacialmente, para que se generen un montón de disparos presinápticos y eso conlleve a que la neurona postsináptica dispare. Pero como les dije, no es algo tan importante que tengan que saber para la prueba, solo es una idea que se les quería mostrar. Y esa era toda la clase. Hicimos como una especie de repaso muy rápido de todo. No sé si quedó alguna duda o quedó todo claro, algo que no le haya quedado claro. ¿Se escucha? Sí. Ya, es que te quería preguntar si eso que dijiste del efecto facilitador del pulso hiperpolarizante Ujú. que aumentaba la excitabilidad de la neurona, ¿esto es solo como dentro de un periodo de tiempo o como cuánto dura más o menos? Claro, dentro de un periodo de tiempo, de hecho lo podemos simular. Mira, sí, la respuesta a tu pregunta es sí, es de un periodo de tiempo porque fíjate que la hiperpolarización va a quitarle la inactivación a los canales de sodio, pero luego estos, con el paso del tiempo, se van a volver a activar e inactivar hasta volver a su estado basal a menos 60 milivolts. Entonces, claro, la respuesta a tu pregunta es sí, si yo aplico un pulso hiperpolarizante,
va a haber un periodo de tiempo corto en donde la neurona va a ser más excitable. Y luego vamos a probar. Fíjense que ahora vamos a hacer este pulso más adelante. Lo sigue haciendo. Vamos a hacerlo más adelante. Lo sigue haciendo. Ya, ok, quizás, a ver, quizás se demora bastante en activar el canal. Ok, quizás ahí vamos a seguir probando. Pero la respuesta a tu pregunta es sí, debería ocurrir. Quizás acá la simulación está un poco... eh, no se están inactivando tan rápido los canales en el periodo de tiempo que lo tenemos simulado. Vamos a probarlo. Ya, a ver, vamos a reducir acá entonces la fuerza del pulso. Ya sabes que aquí probablemente la simulación tiene algunos parámetros que las constantes de inactivación están medias lentas en el sentido de que no se están inactivando, pero la respuesta a tu pregunta es sí. Cuando yo aplico un estímulo hiperpolarizante va a haber una ventana de tiempo en donde la neurona se va a volver más excitable, pero luego la neurona va a seguir estando a su potencial de reposo y los canales van a volver a su estado basal de inactivación, de qué tanta porcentaje de canales de sodio están inactivados y la neurona entonces va a volver a su estado de excitabilidad normal. Espero que haya quedado claro y que la simulación no lo mostró mucho, pero esa es la respuesta. Ya, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? ¿Quedó todo claro? ¿Creen que con esta clase le ayuda a responder mejor las dudas de la guía? ¿Eran esas cuatro preguntas? Sí, totalmente. Ya, súper. Entonces, como les dije, ya, voy a dejar de grabar. Eh, aquí está. Ya, entonces,